Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas en el lugar donde se encuentren. Esta tarde tenemos en las historias que cambiarán tu vida a una gran persona que de verdad estuvimos platicando y les voy a confesar que nos echamos más de una hora platicando. Pero estuvo muy, muy interesante todo lo que platicamos. Ella es bestseller a nivel internacional del libro Conexiones con Dios, cómo orar para obtener milagros. Ella es mi queridísima Sandra Villagarcía Rodríguez. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica Santa María y es en la Universidad de Arequipa, Perú. Y aparte es emprendedora. Ella es de nacionalidad peruana y bueno, su libro está basado en milagros reales. Ella nos Así es. enseña cómo conectarnos con Dios. Así es que esto está maravilloso. Vamos a recibirla como ella se merece con un fuerte aplauso. Muchas, muchas gracias, preciosa, por haberme honrado con esta entrevista. De verdad que para mí es un honor el tenerte en mi programa y gracias por estar aquí conmigo. Bienvenida. Gracias a ti, María Eugenia, por la invitación, por la oportunidad maravillosa de poder hablar de mi libro, porque en realidad el libro y todos los que escribimos lo hacemos con la finalidad de llegar a un público y de transformar vidas, ¿no? Claro, claro. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir este libro? Mi libro es una autobiografía y realmente las cosas que yo he pasado en la vida han habido situaciones muy, muy difíciles, como lo que cuento en mi libro, la pérdida de 3 hijos que tuve, porque yo sufría de preeclampsia. Y en una etapa de mi vida yo era muy caserita del hospital, porque realmente me enfermaba de todo, o sea, me daba gastritis, úlcera, ya incluso ya me iban a derivar con el psiquiatra porque se supone que ya yo lo que tenía era mental. Andaba muy deprimida en una época de mi vida con la pérdida de mis hijos, no era fácil. Fue una época en donde yo un poco perdí la fe, pero nuevamente la volví a encontrar, porque esto de la fe, mi querida María Eugenia, es algo que yo creo que es algo con lo que yo he nacido, pero lo empecé a vivir desde la primera vez que cogí la Biblia y lo hice más o menos entre los 5 y 6 años en que llega, te cuento, mi bisabuela a la casa y ella dice, no, he comprado mi herencia para todos mis nietos. Y yo dije, ¿cuál será la herencia? ¿No? Y veo un libro gordo, cafecito, me acuerdo, bien empastado, de tapadura. Y yo era amante de leer. Yo te cuento, María Eugenia, que empecé a leer muy pronto, motivada por los libros que mi papá había traído a casa con muchas figuritas. Entonces, esas figuritas me llamaban la atención y yo decía, ¿pero qué dice aquí? ¿No? Entonces, afán de saber lo que decían las historias, es lo que me motivó a aprender a leer muy rápido y de verdad que sí aprendí. Entonces, cuando yo hojeé con avidez la Biblia, me di cuenta de que era aburrida, no tenía ninguna figurita, ¿no? Entonces, ay, qué aburrimiento, ¿no? No hay ninguna figura por ningún lado y encima la letra era muy chiquitita. Entonces, cuando yo le digo a mi papá, papá, este libro que nos ha traído la bisabuela Lucía es aburrido, no tiene ninguna figurita y hay muchas letras chiquitas, ¿no? Entonces mi papi me dice, no digas eso, me dice, no. Ese libro el libro a través del cual nos habla Dios, es la Biblia. Yo creo que esa frase marcó mi vida, porque dije, wow, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos está diciendo y tenemos la oportunidad de leerlo. Entonces, sí, a partir de entonces yo leía con mucha avidez la Biblia,
Habían partes que no entendía y me las saltaba para seguir leyendo, te confieso. Tampoco es que me haya terminado de leer la Biblia, pero es allí donde empieza mi conexión con Dios. Es ahí donde empiezo a tener fe. Es allí donde también empiezo a leer la historia de los santos. Y una de las primeras historias que yo leí fue la historia de Santa Rosa de Lima, que digamos que fue la primer santa que yo admiré, su vida, su obra, lo que ella hizo y lo que ella... Entonces, eso me motivó mucho a tener fe, a creer en Dios, a hablar con Él. Yo hablaba con Dios. Claro, eso es importantísimo, hablar con Dios. Es lo número uno, yo creo. Sí, de hecho que sí, de hecho que sí, mi querida María Eugenia, yo, después de eso, te cuento una anécdota que yo lo cuento en mi libro. Yo tenía más o menos 13 años. Mi papá mucho ha marcado mi vida en cuanto a enseñanzas, ¿no? No sé, la persona más cercana a mí para darme consejos de vida era mi madre, pero mi padre me dejaba enseñanzas muy marcadas, como el hecho de no robar, como el hecho ay, perdón, se escucha, María Eugenia, había una interrupción acá. Sí, Ya, sí, no, pero ya. sigue, sigue. Sí, como el hecho de no robar, que si tú robas 1 centavo o robas 1 millón es el mismo delito. Y entonces yo tenía 13 años, recuerdo que mi mamá y mi papá decían, me mandaban una buena lonchera y me decían, no hay necesidad de darte propina. Pero yo quedaba así un poco embelesada con los helados rojos y bien llamativos. Así que una vez no pude más y dije, no, yo me compro ese helado. Y me lo compré gastándome mi pasaje, ¿no? Entonces, yo me olvidé del pasaje, de cómo regreso a casa, yo me olvidé de todo, yo disfruté mi helado. Porque, y cuando ya llegó la hora de salir, es ahí donde digo, ¿y ahora qué hago? ¡Ah, Dios mío! Entonces, como yo ya tenía cierta conexión con Dios, porque te platico que yo hablaba con Él siempre para orar, para pedirle cosas. Entonces, como yo tenía conexión con Él, le digo, Diosito, tú me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar, algo tienes que hacer por mí. Me voy a subir al carro y por favor hazme invisible. Mira, yo no sé cómo se me ocurrió, es que también había una serie por entonces del hombre invisible, ¿no? Entonces yo agarré y le dije, hazme invisible, que no me mire. Y de verdad, María Eugenia, es la fe, creo, porque ahí empecé a tenerla. Yo miraba que el boletero que pasaba por cada sitio, pasajes, 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 a mí no me pedía nada, era como si yo no existiera. Entonces yo decía, ay, Diosito, estás haciendo bien tu papel, no me está mirando, ¿no? Y así ha sido como unas 3 veces, María Eugenia, como 3 veces me gasté el pasaje, me compré el helado, y ya una 4ª vez cuando sucedió, yo dije, Diosito, ¿qué vas a pensar de mí que soy una fresca? No, esta vez ya no te voy a pedir que me hagas invisible, esta vez yo asumo mi responsabilidad. Y empecé a correr por las calles porque lo que decidí fue irme a pie a mi casa y seguir la ruta del ómnibus. Por supuesto que si yo llegaba a las 5:15 p.m., porque yo estudiaba en la tarde, esa vez eran más de las 7 de la noche y no llegaba a mi casa, ¿no? Ya todo estaba oscuro y mi mamá estaba afuera en una desesperación total, llorando. Cuando yo pregunto la hora en la esquina de mi casa ya para llegar y el señor me dice son las 7:10, creo que me dijo, dije no, ya fui. Y cuando llego a mi casa, mi mamá estaba pues un mar de lágrimas y me dice, ¿qué pasó? ¿No? Entonces le dije, por favor, no le cuentes a mi papá, no le cuentes a mi papá lo que ha pasado, ¿no? Pero mi papá justo llegó en ese momento y por supuesto que recibí la primer tanda, que me cayó y me dice, ¿por qué llegas tarde, no? Y yo le conté a mi papá, le dije, ¿sabes qué, papá? Es que me antojé el helado. A raíz de esa situación es de que mi mamá me empieza a dar propinas de vez en cuando. Entonces yo dije, valió la pena, valió la pena todo lo que he pasado porque mi mamá dijo, bueno, creo que la fruta que le envío y los sándwiches hechos en casa no sirven. Bueno, ellos se antojan siempre lo que venden ahí, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Que eso marcó mi existencia, María Eugenia, porque a raíz de eso yo empecé a tener más conexión con Dios.
claro, Y yo le hablaba para cualquier circunstancia de mi vida, ¿no? Yo aprendí a conversar con él, cualquier cosa que pasaba. Dios mío, ayúdame, Dios mío. Y Dios me apoyaba en las cosas más increíbles que tú puedas creer, como decirle, Diosito, ¿sabes qué? Tú sabes que yo no he estudiado, pero no por floja, sino por tal cosa. Por favor, que no tome el examen, que no tome el examen. Y no tomaba el examen. Resulta que, ¿saben qué, chicos? Vengo atrasado, no, el examen lo suspendo y vamos a avanzar en las clases. ¡Wow! Decía yo, qué maravilloso que es Dios, ¿no? claro, Y así estuve en mi vida, María Eugenia, hasta que, estando ya en la universidad, hablando de Dios, alguien viene y me dice, ay, qué cucufata que eres. Entonces yo dije, wow, ¿cómo me he hecho cucufata? No, mejor mi fe la voy a llevar dentro de mí. Nunca más voy a hablar de Dios porque no me gustó que me lo dijera. claro. Entonces, sí, no me gustó y yo dije, bueno, nunca más voy a hablar de Dios. Y sin darme cuenta, María Eugenia, me fui alejando. Me fui alejando de Dios, empecé a vivir las cosas de los jóvenes, que las fiestas, que las reuniones, que tal cosa, que tal otra. Y fue una época en que me fui alejando porque ya no hablaba, ya, o sea, fue algo así, que una cosa trajo a la otra, ¿no? Y tú te preguntarás cómo es que yo volví al camino de Dios. Volví al camino de Dios porque yo me estaba regresando, de la universidad salía y siento que alguien me pone una cosa en el cuello y me abraza, ¿no? Y de pronto escucho una voz que me dice, dame todo lo que tienes o te mato. Entonces, yo volteo y lo que yo miré, de verdad que yo miro una pistola y me pongo nerviosa. En ese momento, 1000 pensamientos pasan con toda la adrenalina Claro, por tu cabeza, ¿no? Y yo dije, lo único que se me ocurrió es volver a Dios y le dije, Señor, tú me tienes que ayudar. Ayúdame por favor, porque yo sé que este señor o me viola o me mata, pero algo va a suceder y yo no quiero ninguna de las dos, ¿no? Perdóname, 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 ayúdame. Entonces, en ese momento, yo no sé cómo, yo creo que es inspiración divina, porque Dios sí escuchó mi súplica. Y él, entonces yo recuerdo que todavía temblando le digo, él, yo no tengo nada, yo estoy misia, a las justas tengo mi pasaje. Entonces me agarró y me dijo, entonces vamos, me dijo. Y me puso más dura la pistola en el cuello y me empezó a empujar para que yo me moviera y caminara junto a él, ¿no? Y en ese momento de veras que sentía yo como que era el fin del mundo para mí. claro, Y miro a lo lejos a un chico, ¿no? La figura de un chico que caminaba, que había bajado del ómnibus y caminaba. Entonces se me ocurre y le digo, no, ay, déjame. Ahí viene mi enamorado y va a creer que le estoy sacando la vuelta contigo y le boto la mano. Es que María Eugenia, yo no sé de dónde saqué toda esa fortaleza, esa idea. Yo siento que Dios me inspiró a hacer eso y a decir eso, ¿no? Y le boto la mano y él también se asusta porque como el enamorado diría, ¿no? Y mira pues que real, y yo empiezo a correr. O sea, no me importó, empiezo a correr con esa seguridad de que venía alguien. Entonces, yo agarro todavía, iba gritando, hola, mi amor, ¿no? Y el chico que venía con una cara de espanto y esta loca que tiene, ¿cuál amor? Porque no, yo no era su enamorada, no era nada, ¿no? Entonces, cuando llego le digo, por favor, disimula porque me han querido asaltar, por favor. Y cuando volteo ya no estaba el ladrón. Entonces ahí le empiezo a contar a él y me dice, bueno, no te preocupes, te acompaño al paradero. Entonces, desde ahí volví a retomar mi conexión con Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo me he dado cuenta que sin ti las cosas no me van a ir bien. Y perdóname por haber dejado tu camino, me di cuenta desde qué momento lo dejé. Y lo voy a volver a retomar y te prometo que nunca más me va a importar lo que los demás piensen de mí y digan de mí por mi fe en ti. Que lo único que me va a importar es lo que pienses tú de mí. Entonces, a partir de allí es donde empecé a tener una fe así increíble que algunos milagros los cuento en mi libro, no todos, porque los demás son más increíbles de los que cuento en mi libro y realmente yo digo, las personas van a creer que yo no se la van a creer, ¿no? Pero yo sé mi verdad y sé que esos milagros existen. Entonces, ese libro
en la pandemia, con todas las cosas que pasamos, me motivó a escribirlo porque dije, las personas que sufren tienen que saber que hay un Dios ávido de ayudar. Claro. Solamente Él quiere que lo busquen. Solamente Él quiere que demos el primer paso, ¿no? Él no puede meternos su presencia a la mal y decir, oye, cree en mí. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Entonces, con tanto sufrimiento que hubo a raíz de la pandemia y muertes y todas las cosas que estábamos pasando, es que decido escribir el libro y contar mis experiencias, contar los milagros que Dios hizo en mi vida y que todos deben conocer que ese Dios los está esperando. Para que los milagros suceden, que los milagros sí existen y que no son difíciles, ¿no? Que realmente no son. Sí, eso es cierto, definitivamente los milagros existen y cuando tú tienes una conexión directa con Dios, de verdad que sí suceden grandes milagros, grandes, grandes. Oye, ¿qué le dirías al público que nos está escuchando? Algún mensaje así que le llegue al corazón al público. Porque hay muchos que no creen, que no creen que hay un Dios, ¿no? Y pues es bonito transmitir mediante este programa ese mensaje. ¿Qué mensaje les darías tú al público? Mira, lo que todo el mundo o la gran mayoría de personas me han preguntado es ¿y cómo se debe orar? Porque yo le pido a Dios milagros y no me los concede. Y se lo vengo pidiendo mucho tiempo y ¿por qué no me los concede? ¿No? Entonces, acá hay dos cosas. Lo primero que yo le diría a las personas que piensan así es de que los milagros sí existen, pero nosotros tenemos que buscar a Dios como Él nos indica en la palabra de Él, en la Biblia. Es de forma total. A ninguno de nosotros nos gustaría tener un amigo a medias, un amigo que a veces está, que a veces no está, que a veces nos apoya, que a veces no nos apoya, porque es un amigo a medias. Entonces, Dios tiene razón en decir o todo o nada, o frío o caliente, pero tibio te abomino. Pero la gran mayoría, María Eugenia, de personas en el mundo, se acuerdan de Dios solo para pedirle cosas. Y encima le exigen, oye, que sea inmediato. Oye, ¿sabes que mi mamá está muy mal, está grave? Por favor, sánala. Pero no se preocupan si de verdad ellos sanaron esa relación con Dios. Si alguna vez se preocuparon o se ocuparon en decirle, oye, te amo, porque Dios también siente, porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor por excelencia. Entonces, Él también siente, Él también quiere que sus hijos le demuestren amor, así como Él nos demuestra su amor. No podemos ir de forma tibia a Él porque Él ya nos anticipó que la tibieza abominaba. Entonces, lo que tenemos que aprender es amar a Dios. Y ese es un proceso que lo vamos a aprender de su mano. El primer paso lo damos pidiéndole, Dios, no te sé amar, enséñame. Porque cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, nos damos cuenta que cada persona de este mundo es un hijo de Él. Y son parte de un todo. Claro. Entonces empezamos a hacer cosas buenas y maravillosas sin darnos cuenta, porque el amor a Dios implica que también sin darnos cuenta estamos amando al prójimo, nos preocupa el vecino y empezamos a hacer cosas buenas, empezamos a hacer que nuestra vida sea útil, porque de verdad yo admiro mucho la frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, hay que vivir para servir y el que no vive, y el que no lo hace no sirve para vivir, ¿no? Realmente. Claro. Entonces uno no vive, si tú no le das un sentido a tu vida de ayuda a los demás, en realidad, ¿para qué vives? Porque, y nuestra ayuda debe ser en el núcleo familiar. Ahora, hay un segundo mensaje que yo les doy, que también les digo cuando me preguntan, mira, yo voy a misa, yo estoy con Dios, no es que lo busque, también hay, ¿no? De ese grupo de personas, no es que lo busque a Dios solamente cuando estoy mal, yo rezo, yo creo, yo tengo fe, yo incluso soy bien católico, qué sé yo. Y cuando he tenido problemas siento que Dios no me ha escuchado y me dice, ¿por qué? Entonces yo les digo, yo también una vez me hice esa pregunta, porque yo también alguna vez en mi vida he pasado
aparte de la pérdida de mis 3 hijos, que lo narro en mi libro, he pasado circunstancias muy difíciles que yo le decía, oye Dios, si tenemos una fuerte conexión los dos y yo te amo y tú me amas, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué te vengo pidiendo tanto tiempo que me ayudes en esto y no veo tu ayuda? Entonces, aprendí que no se debe decir por qué, porque la palabra por qué te sitúa en una zona de víctima. Y cuando tú te sientes víctima de algo, dejas de ser agradecido, porque Claro. te sitúas en la zona de reclamar. Ujú. Mejor cambiamos el por qué con el para qué. ¿Para qué está pasando esto? Porque eso te va a indicar que es para algo que tú tienes que cambiar y generalmente es un aprendizaje. Entonces, yo les digo a esas personas que en mi propia experiencia he aprendido que Dios, siendo un Dios de amor, cuyo propósito quiere que cada uno de nosotros que estamos aquí en este mundo volvamos a casa. Él nos quiere como buen padre con él en su casa. Pero él sabe que no vamos a poder regresar si somos envidiosos, si somos coléricos, si no tenemos... ¿Por qué? Porque va a volver a suceder lo que ya en una época sucedió en el cielo. Dios no, una sola vez pasan las cosas, ¿no? Claro. Tú sabes que lo que cuenta en la Biblia es de la rebelión de Luzbel, que era su ángel preferido, y cuenta de que él, Luzbel, con toda su revolución, él rebeló a 1/3 del cielo. Y el que le hizo ese enfrentamiento fue el arcángel Miguel, ¿verdad? Entonces, si él va a llevarnos a cada uno de nosotros con todas nuestras monstruosidades que tenemos, mal carácter, envidias, cóleras, odios, resentimientos y todos esos sentimientos que son del ser humano propio, por supuesto que el cielo se va a convertir en un infierno y va a dejar de ser cielo. Y por eso estamos en esta tierra, para aprender. El aprendizaje tiene una sola misión, que es trascendamos, que evolucionemos. Y cada paso que nosotros damos en la evolución es un paso más que estamos dando para llegar y volver a casa de Dios, ¿no? Entonces, por eso que Dios, en ese plan que Él tiene de que todos sus hijos estén con Él en casa, es que Él antepone nuestro bienestar y nuestro éxito en este mundo a nuestro éxito espiritual. Claro. Y nuestro éxito espiritual es con aprendizajes. ¿Cómo aprendamos? ¿Cómo Dios sabe que hemos aprendido, María Eugenia, a perdonar? La vida nos da enemigos. De pronto el vecino es malo, que el jefe nos hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque son situaciones que la vida nos pone para que aprobemos la materia del perdón. Y te cuento algo, mientras no aprendemos ese aprendizaje, no lo aprendemos con 20, digamos, con una nota aprobatoria, nos va a suceder una y otra vez y vamos a repetir como un patrón en nuestra vida situaciones parecidas, que pendientes a darnos un determinado aprendizaje, ya sea de perdón, ya sea de caridad, porque a lo mejor somos muy egoístas y no somos nada caritativos. No, hay muchas personas que no les gusta dar nada, decían, no, que trabaje, dicen, yo, ¿por qué? A mí me cuesta el dinero, a mí me cuesta lo que yo gano. Entonces son personas que no tienen nada de altruismo, por ejemplo. Cada persona trae, es un mundo y tiene muchos aprendizajes que aprender, por valga la redundancia, para esta evolución que Dios nos llama a cada persona en este mundo. Este es el libro, María Eugenia, creo que tú ya conoces de él. Sí, ¿no? lo conozco. Y este es el libro que está tendiente, tiene el objetivo de transformar vidas, pero sobre todo de que conozcan a Dios, que es un Dios maravilloso, que es un Dios lleno de amor y que las cosas que nos pasan es por nuestra propia culpa. Cuando Jesús dijo, Dios no castiga, tus propios actos te condenan, tenía una gran dosis de verdad, ¿no? Es verdad, es real. Claro. Es lo que nosotros hacemos y nosotros pasamos las propias consecuencias de nuestros actos. Sí, fíjate que yo he aprendido a agradecer todo, sea bueno o sea malo. Así es. Porque hasta lo más malo que aparentemente es, quiere decir que tenía su porqué. Hasta el hecho de que se te haga tarde
es por Sí, algo, es para sí. evitarte un accidente, es para evitarte algo. Entonces, a mí me pasó algo así similar y fue un milagro. O sea, y yo al principio renegaba y decía, a partir de ahí aprendí a no renegar. O sea, aprendí a que desde que amanezco le doy gracias a Dios porque tengo un día más de vida y se lo pongo a Él para que guíe mis pasos, mi vida y todo. ¿Eh? Así le hago. Pero hay que aprender a agradecer todo, sea bueno o sea aparentemente malo. Y como tú dices, ¿no? Preguntar, ¿o qué debo de aprender de esto que me está pasando? ¿O qué debo mejorar para que yo pueda ser cada día mejor, ¿no? Entonces, Trascender, sí. sí, sí, o sea, es definitivo. Y bueno, ¿en dónde pueden encontrar tu libro? María Eugenia, bueno, se vende por Amazon, te cuento, Ujú. pero yo, como tú sabes que Amazon da tres veces al año podemos pedir nosotros libros, yo suelo pedir 3 veces al año la cantidad de libros que las personas me dicen, yo quiero uno, yo quiero uno. Y justamente ahora en este año 2022, estoy hasta el 7 de marzo apuntando a las personas que quieran para pedir ese número de libros a Amazon, ¿no? Entonces, las personas que quieran adquirir este libro pueden comunicarse conmigo para yo poderlo pedir a Amazon con tiempo, porque demora un poquito entre lo que llega de allá para acá, ¿no? Y poderlo entregar con toda la firme motivación de transformar la vida de las personas, de que conozcan a Dios de verdad, que existe un Dios maravilloso. Fíjate que uno de los principales milagros, María Eugenia, que Dios me hizo fue mi hija. Yo perdí 3 hijos y nunca perdí la fe. Y a pesar de que los médicos, la ciencia médica, las enfermedades que tuve en el camino, y todo apuntaba a que no iba a tener un hijo, y hasta mi esposo me dijo, sabes que yo ya tiro la toalla, yo no quiero tener hijos, yo ya no quiero pasar por el sufrimiento de la pérdida de uno más. Yo seguía insistiendo dentro de mí, decía, no, Dios, tú me tienes que dar un hijo. Y sí me dio un hijo, me dio una hija maravillosa que actualmente tiene 20 años. Y es una hija que siempre fue una chica tranquila, buena, de sentimientos nobles, pero que hace 2 años, María Eugenia, ella ha tenido un despertar espiritual, ella ahorita lee la Biblia, ella es mi consejera. Yo que me creía la sabia de mi casa, resulta que no, resulta que ahora yo soy la que voy y le digo, oye, madre, esto está pasando, que... y ella siempre tiene un versículo de la Biblia para aconsejarme, está con la palabra de Dios, tiene un programa de TikTok, creo, donde ella quiere hablarle a los jóvenes, que es un poco más difícil de llegar hoy en día a los jóvenes para Claro, hablarles de la fe, para hablarles de Dios, y porque hay muchos jóvenes que aunque no crean, María Eugenia, piensan en el suicidio, en que sus padres no los comprenden. Entonces, para esta gente es que Madeleine habla, y entonces yo le digo a Dios, ahora entiendo. Yo perdí 3 hijos porque tú me ibas a dar una hija que vale como por 10. En claro. realidad tengo el privilegio de tener una hija no solo buena, sino maravillosa, porque eh, yo nunca pensé jamás en mi cabeza tener que recurrir a mi hija para pedirle un consejo. Y de verdad, María Eugenia, sí, cuando estoy pasando circunstancias o cuando alguien viene y me consulta, ¿sabes qué, Sandra? Me está pasando esto y yo no tengo la palabra correcta, yo voy donde madre y le digo, hija, tengo este problema, ¿qué consejo puedo dar? ¿No? Entonces ella me dice, mamá, en la Biblia dice esto. Y entonces tengo el consejo correcto y sobre todo sustentado con la palabra de Dios para la persona. Qué bonito. Eh, entonces, claro, cuando yo en su momento le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué si yo soy buena y yo tengo todo el amor del mundo para un hijo, ¿por qué me los quitas? ¿No? Y realmente no es que Dios me los quitara, pero en realidad él tenía un plan maravilloso para mí. Ujú. Ser una persona fuerte, a pesar de las circunstancias, aprendí a mirar la luz en medio de la oscuridad y darme cuenta que todo problema en realidad no es problema, porque dentro de sí encierra bendiciones que tenemos que aprender a ver.
Y eso es Dios. Dios es maravilloso. Los invito a todos a que abran su corazón, a que den el primer paso, a que lo busquen, porque Dios para mí ha sido salud. Yo no voy al hospital, que me disculpen los médicos, no es que no crean en Dios, pero de verdad que yo para mí, mi sanación es Interior. sanar mi espíritu y mi Ujú. espíritu lo sano con Dios. Yo sano mi espíritu y toda persona, si tiene sano su espíritu, tiene sano su cuerpo. Así es, así es. O sea, y se te viene todo mágicamente, ¿no? Hasta Sí. dices, wow, te quedas. Sí, de verdad, como mágicamente te conocí a ti y puedo dar al mundo a conocer y a las personas que te siguen y te conocen y te admiran, María Eugenia, porque tú eres una mujer admirable. Necesitamos un programa para poder hablar de ti también. Ay, qué Entonces linda. hay mucha gente que te sigue y por supuesto que yo soy una de tus admiradoras y pues Dios quiso que Ah, ponernos en el camino para poder dar a conocer este libro. sí, muchas gracias. Miren, de verdad es un libro maravilloso, trae todo, así como receta de cocina. Me pasó esto y esto y esto, me hizo este milagro desde que yo era niña. O sea, cuenta toda su historia y los milagros que le han sucedido son increíbles. O sea, muchos van a decir, ay, ¿cómo? Pero yo les puedo decir que sí, que los milagros existen. Y como dices, fíjate qué bonito que tu hija pueda transmitirle a los jóvenes esos, porque en la pandemia yo me enteré de muchos jóvenes que se quitaron la vida, ¿no? Sí, Infortunadamente. Y entonces eso es un dolor muy fuerte también para sus padres. Otros, bueno, murieron por COVID, ¿no? Hay muchos escritores o escritoras que perdieron a sus hijos y muchas personas allegadas que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, ellos ya ahorita son nuestros ángeles, nuestros guías, nuestros maestros ascendidos, porque ellos ya trascendieron y ya están con Dios, ¿no? Ya están a su lado. Pero este programa precisamente es para eso, para transmitir historias y que otros puedan impactar la vida de alguien que esté en depresión o que esté triste o que piense que no puede salir de una enfermedad, ¿no? Y aquí tenemos un vivo ejemplo, ¿es cierto? A ver, sí. platícales de ese ejemplo. ¿Qué te pasó? Es otro milagro. El ejemplo de la pérdida de mis hijos, de la cura del cáncer, ¿cuál de los Eso, ejemplos? la cura del cáncer, la cura del Bueno, cáncer. sí, María Eugenia, sucede que yo no tenía hijos, me voy al chequeo del ginecólogo y me sale que tenía displasia, que es una forma de cáncer, pero estaba leve, ¿no? Como yo vivía lejos de Arequipa, pues en un asentamiento minero en Toquepala, yo venía cada cierto tiempo a Arequipa, entonces cuando vuelvo a llegar, me vuelvo a hacer el chequeo y el doctor me dice un poco asustado, oye, ¿sabes que está en término medio? Y realmente el tiempo que esto se puede volver en grave y que ya no tiene solución, no te puedo decir, porque depende del organismo, puede ser corto, puede ser largo. Realmente yo te sugiero que te operes, ¿no? Y la sugerencia era quitarme todo el órgano, el ovario, el útero, la matriz y todo, ¿no? Eh, pero por gracia de Dios, así como yo te he conocido a ti, María Eugenia, llega a mi vida un seminario y yo fui por ir, porque me gustan los seminarios, bueno, y andaba un poco deprimida también. Y el seminario trataba sobre el tema del perdón y hablaban de un libro que había causado furor en ese entonces, que era Perdonar es sanar. Ahora, María Eugenia, cualquier persona que googlee esta frase, perdonar es sanar, van a salir un montón de libros de muchas personas que han pasado por la experiencia de que perdonando han sanado, ¿no? Entonces, pero la historia de esta mujer que estaba en cáncer terminal y que le dieron poco tiempo de vida, y que prácticamente se estaba despidiendo de todos sus seres queridos y decidió
por bienestar, porque ella pensó y dijo, ¿y ahora qué le digo a Dios? ¿De verdad existe Dios? Y me va a tomar en cuenta, oye, esto y lo otro, mejor me voy en paz, ¿no? Y empezó a perdonar, a disculparse, como una forma de, sin darse cuenta de poder llegar a Dios en paz, porque ella sí creyó que se iba, pero ese perdón fue lo que la sanó y no se moría, ¿no? Entonces no se murió nunca y cuando fue al doctor y le volvieron a hacer el chequeo, le dice, oye, no tienes cáncer, ¿no? Y ella escribe su libro como un testimonio para que las personas sepan que el perdón es la mejor herramienta para sanar. Lo más difícil como el cáncer es que realmente el resentimiento es lo que nos hace también tener algún tipo de cáncer, ¿no? Porque es un sentimiento que nos mina. Tú sabes que las emociones es lo que nos daña a nuestro cuerpo. Claro, claro. Entonces, ahí es donde yo decido sanarme y es ahí donde me di cuenta que sí tenía resentimientos. Yo que pensaba que era buenita nomás y me di cuenta que no, que le tenía reclamos al doctor, a la vida, a la enfermera, al que esto. Yo tenía muchos reclamos, que si no hubiera pasado esto, que si no hubiera sucedido esto. Entonces empecé a perdonar y me costó perdonar incluso a una persona de algo que me hizo, me costó mucho. Amanecía y tenía ese sentimiento de dolor en el corazón porque aprendí que el perdón no es olvido, María Eugenia. No. El perdón es cuando tú recuerdas lo que te hicieron y ya no te duele, y ya no lloras, y ya no reclamas. Esa es la prueba. Entonces, como yo me seguía doliendo y seguía pensando, decía, no le he perdonado. Hasta que un día amanecí, yo le pedí a Dios, Señor, sabes que yo quiero sanar y ayúdame a perdonar a esta persona, es la única que me falta. Y la perdoné, pasó un tiempo y al año volví donde el doctor y bueno, está de más decirles que en la biopsia salió que no tenía nada. De hecho, que las personas que me conocen, María Eugenia, saben que no me operaron ni me hicieron nada de lo que estaba propuesto porque yo tengo una hija que vino después de 3 pérdidas, que también lo narro en mi libro, ¿no? Después de 3 pérdidas de 3 hijos y cuidándome porque mi esposo ya no quería tener hijos tampoco, ya no quería perder más. Y los doctores me dijeron que ya no, que ya yo no podía, que era muy irresponsable de mi parte. Yo a pesar de eso, seguía con la firme idea, con la fe y le decía a Dios, tú me vas a dar un hijo. Tú me vas a dar un hijo, Señor. Yo lo único que quiero es un hijo, ¿no? Y me dio una hija que vale por los hijos que perdí mucho más. ¿Por qué? Porque es una hija que nunca pensé que ella tiene 20 años y desde hace 2 años, como te dije, se dedica a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a dar consejos. Tiene un programa de TikTok donde se dirige a los jóvenes, les habla. Y es una persona a la que yo acudo para poder dar consejos que estén validados con la palabra de Dios, ¿no? Y siempre tiene un consejo acertado y siempre tiene, según el versículo, tantos. Yo me sorprendo porque digo, yo misma que creo tanto en Dios y que tengo tanta fe, no me la sé la Biblia tan así. Hay que tener mucho amor, hay que tener cierta inclinación, creo, para poder leer la Biblia, claro. que es enorme, ¿no? Pero ella lo hace y entonces ahora me doy cuenta de que María Eugenia, cada paso que nos sucede en la vida, por más difícil e increíble que sea, trae un aprendizaje que nos va a ayudar a seguir ascendiendo y subiendo los escalones que nos conducen a Dios. Así es, definitivo. Definitivamente, mira, un día yo le pregunto a mi hija, porque yo le dije, hubo una época de muchas lluvias acá, viví en Toquepala y vino un huaico, producto de las lluvias, que se metió a mi casa y lo perdí casi todo. Y yo no podía regresar a Toquepala porque mi hija estaba postulando acá a Arequipa y el único que regresa es mi esposo. Y él que pensaba hacer solo toda la faena, tenemos buenos amigos, gracias a Dios, se ofrecía un amigo, no le importó dejar sus vacaciones y esos amigos yo también los tengo escritos en mi libro, porque la amistad verdadera sí existe cuando uno también sabe ser buen amigo. Claro, entonces él lo acompañó y juntos, pero sí perdimos un montón de cosas y aprendí ahí que las cosas materiales, ¿sabes qué? En un tronar de dedos se va. Puede venir un terremoto, se va. Aprendí que mucha gente que se empeña, María Eugenia, en tener dinero,
no se dan cuenta que mucha gente que sí lo tiene y vive sin Dios es vacía y no es feliz. Ujú. Tienen todo el dinero del mundo, pero mucha Pero no infelicidad. tienen amor, no tienen No, nada. Ujú. y no tienen a Dios, no tienen amor, tienen mucha infelicidad, están llenos de vacíos. Entonces, es algo que no me preocupó, pero yo sí le dije a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Sí es ahí donde le hice la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no cuidaste mi casa si yo soy tu hija, si yo creo en ti? Sí, porque yo siempre creo, yo siempre oro a solas en mi casa. Entonces, yo le reclamé, entonces, la que me dio la palabra fue Madeleine y me dijo, mamá, si nunca hubiera pasado el Huayco, si nunca hubiéramos salido de Toquepala, ¿tú hubieras escrito tu libro? No. Exacto. Exacto. ¿No hubieras escrito tu libro? No, porque hubiera vivido en mi zona de confort, en mi zona a la que yo estaba acostumbrada, jamás pensé escribir un libro, jamás me importó dar a conocer mi mensaje y decirle al mundo, oye, cree en Dios. Si te están pasando cosas malas, mejora tu conexión con Dios. Pero es que Dios sí existe porque Él me ha hecho muchos milagros a mí. Entonces me dijo, ahí tienes tu respuesta. ¿Y qué te hizo el Huayco? Más fuerte. ¿Qué nos hizo a nosotros más fuertes? ¿Y qué produjo que nosotros saliéramos de Toquepala? Que Madeleine encontrara a Dios y se dedicara a Es- llevar la palabra de Dios a tantos jóvenes, ¿no? En su TikTok, María Eugenia ya tiene como 126,000 seguidores, que son pocos para TikTok, pero que tampoco Pues es son muy una buenos, ¿eh? Es una buena cantidad. Sí. de jóvenes que la siguen, que le escuchan, que le escriben y que puede ella influir e inspirar en sus vidas a ser mejores personas. Entonces, definitivamente ahí es donde yo entendí y ella me dio el mensaje, ¿no? De que, oye, las cosas pasan por algo y hay bendiciones escondidas. Yo nunca hubiera escrito este libro si nunca me hubiera pasado lo que me pasó allí. Así Claro. es. Y eso es definitivo, ¿eh? Bueno, Sí. a ver, ¿en dónde te pueden localizar? ¿Tienes tus redes sociales? ¿Cómo te pueden localizar en Facebook? Sí, tengo un canal de YouTube que lo voy a promocionar un poco más, pero tengo más conexión con las personas a través de mi Facebook, como Sandra Villagarcía Rodríguez, me pueden encontrar Sandra con Z, Ajá, y, sí. y cualquier persona que requiera de que yo les apoye, que tengan alguna pregunta, que requiera que yo los ayude, lo hago de forma gratuita, como un agradecimiento a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que yo soy. Ah, qué linda, muchas gracias. Pues miren, yo les voy a proporcionar las redes sociales de Sandra y pues nos podríamos pasar horas platicando porque de verdad está súper, súper interesante todas las vivencias que ella ha tenido, todos los milagros que ella ha tenido. Y les pido de la manera más atenta, compren su libro en estos tiempos que hay tanta guerra, tanta hambre, tanta violencia. Nosotros aquí tenemos la clave, es encontrarnos a nosotros mismos interiormente para poder conectarnos directamente con nuestro Creador. Así es. Llámenle como le llamen, Dios, Alá, Jehová, Buda, como sea. Es la conexión que nosotros podemos tener con Dios, con el universo, con como le llamen a su Dios, en la persona que ustedes crean. Pero ella nos enseña con este libro a tener esa conexión, a poder orar directamente con él, platicar con él. Y eso es grandioso porque no todas las personas sabemos orar. Entonces, les recomiendo que lean su libro, lean los milagros que le han sucedido y que por muy oscura que se vea la vida, ¿cierto? Es porque ya va a llegar la luz y que todo es de manera perfecta. Y sea bueno o sea malo, debemos de agradecer siempre a Dios, a nuestro Creador. Pues Así es, María. muchísimas, muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo hasta Perú. De verdad, qué honor el haberte entrevistado. Te lo agradezco. Y por favor, a todos los que nos están escuchando, denle like, compartan.
De verdad, hay que hacer un servicio humanitario, siempre, siempre. Cuando nosotros ayudamos a las personas, grandes milagros suceden, de verdad. En este mundo debemos siempre ser seres humanos y no olvidarnos de ese factor, porque todos sentimos, todos somos. Entonces, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Ustedes ayúdenme dando like, ¿ok? Ok, Perfecto, pues muchas gracias, preciosa. Te gracias quiero a ti, mucho. María Eugenia, por la Nos, oportunidad. nos Muchas vemos. gracias. Y tú también sigue en el camino que tienes, que es de ayuda a los demás. En este camino nos encontramos. Es un honor por ti. Muchas Un gracias. abrazo en el alma y los espero en las historias que contarán tu vida. Si tienes alguna historia, no dudes en contactarme. Me puedes mandar por Instagram, por Messenger, por Facebook. Ahí estoy como María Eugenia Topete en todas las redes o escritora María Eugenia Topete en Instagram. Te lo agradezco muchísimo y me dio mucho gusto entrevistarte. Fue un honor. Muchas gracias. Bendiciones, que estén muy bien. Los amo. Bye. Luego.